la verdad que me deja muy poco tiempo, pero bueno, de todas maneras, subirles eso y vamos a aprovechar ahora cuando Lucas está a clase para ver lo del trabajo práctico, ¿sí? Ahí volvió Lucas, a Ahí ver. estoy. ¿Se escucha ahora? Sí, pero anda para atrás y empecé a explicar desde más o menos desde donde dejaste lo de la insuficiencia de tricuspidia para acá porque salió todo absolutamente cortado. Los chicos te estaban preguntando que les expliques de nuevo el cálculo de la sistólica pulmonar, porque ahí Dale. se empezó a cortar y no se escuchaba nada. Ahora igual, yo a las últimas diapos puse las fotos de tu práctico para reverlo y analizar de nuevo para ver eso, porque muchos Sí, preguntaban lo sí, mismo. sí, le dije a los chicos, sí, que ahora cuando terminamos lo vemos y bueno, vamos a ver si la próxima clase la hacemos por Meet porque parece que todos están teniendo problemas con Zoom y tiene que ver, supongo, con la superpoblación de charlas simultáneas. Sí, puede ser. Eh, Ahora igual lo de la sistólica pulmonar lo voy a ver, lo repito con el práctico que se hace de la misma manera y ahora lo vemos. Bárbaro, perfecto. Bueno, como les decía entonces, las causas de estenosis tricuspidia son principalmente dos: reumática, la mayoría de las veces, y no reumática, el síndrome carcinoide, que es el que vimos. Y para calcularla entonces, a través del área es igual que la estenosis mitral, menos de 1 cm² sería severa, pero el gradiente medio, para que sea severa la estenosis de la tricúspide, con 5 milímetros de mercurio me alcanza, y en la estenosis mitral recuerden que era 10. ¿eh? Si yo veo este paciente que tiene carcinoide, porque están las válvulas fijas, gruesas, etcétera, tiene estenosis, seguramente la tricúspide, me paro acá con el color, voy con el Doppler continuo a ver cuánto tiene, me paro acá, hago el trazado de la señal de estenosis de la tricúspide y el equipo me dice, tiene un gradiente medio de 3 milímetros de mercurio. Para que sea estenosis tricuspidia severa, tiene que ser más de 5. Y entre 2 y 5 sería moderada. O sea, este paciente tiene una estenosis tricuspidia de origen de un síndrome carcinoide de grado moderado, teniendo en cuenta la medición del gradiente medio. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Eso hasta acá, y yo les agregué esto porque muchos preguntaban el tema de que no pudieron hacer, no se entendía, etcétera, el trabajo práctico que puso Andrea de estenosis mitral, así que puse estas diapositivas para reverlo, y para que la mayoría preguntaba cómo calculo la presión sistólica en la arteria pulmonar, que ahora lo vamos a ver. En cuanto a lo que había puesto Andrea, era un caso de una estenosis mitral, que preguntaba eso, donde las válvulas están acortadas, fijas, engrosadas, etcétera, de origen en general reumático, al igual que la estenosis de la tricúspide. Y lo otro que le preguntaba en tener en cuenta, recordemos que hemos dicho que el score de Wilkins era importantísimo para ver si el paciente yo le tengo que cambiar la válvula o le tengo que hacer una valvuloplastia o, entre comillas, inflar un valor y abrirla la válvula. En realidad lo que preguntaba Andrea acá no era que calculen el puntaje, sino que tengan en cuenta qué variables usa el score de Wilkins. Y ustedes tienen que poner, evalúa la movilidad de las válvulas, evalúa la calcificación de las válvulas, evalúa el engrosamiento de las válvulas y evalúa cómo está el aparato subvalvular. Esas 4 variables evalúa el score de Wilkins. Le pone puntajes de 1 a 4 a cada variable, por lo cual el puntaje mínimo del score de Wilkins sería 4 y el puntaje máximo sería 16. ¿Está bien? Después preguntaba qué puede decir del área de las aurículas. Si yo me baso en el área, recuerden, la aurícula izquierda tiene que medir menos de 20 centímetros cuadrados, en este caso medía 32, y la aurícula derecha tiene que medir menos de 18 centímetros cuadrados. O sea que ambas aurículas están dilatadas o agrandadas. Eso es lo que quería significar por los valores que habitualmente no manejamos. Lo otro que decía era qué espectro, creo que la tengo acá la foto, ¿sí?, de esa diapositiva que ahora se las muestro, decía con qué analizo,
Si ustedes ven acá, tienen el machete, estos son 4 cámaras, estoy parado con el Doppler continuo a nivel de la válvula mitral y estoy obteniendo las señales en diástole del lleno del ventrículo izquierdo. Lo que le preguntaba a Andrea, ¿cómo analizo esta señal? Y recuerden que el Doppler pulsado analiza bajas velocidades, hasta 1.5 metros por segundo. Y acá estoy manejando velocidades de 2 metros y algo. Entonces, ya por el tema de velocidades, esto es Doppler continuo. Es una señal que uso, que la analizo con el Doppler continuo. El Doppler pulsado no me alcanza para medir esta señal y no me va a dar. Entonces, ¿qué estoy viendo acá? Una señal de estenosis mitral que yo la analizo con Doppler continuo. Era lo que preguntaba Andrea acá. Doppler pulsado continuo. Doppler continuo. ¿De qué válvula? De la mitral. Lo otro que le decía era que imaginándonos que tenemos un gradiente medio, esto sería gradiente máximo barra gradiente medio. Si yo tengo un gradiente medio de 11 milímetros de mercurio y un área de 0,9, o sea, menor a 1, estoy hablando de una estenosis mitral severa. ¿Por qué? Porque el área es menos de 1 centímetro cuadrado, ella les puso que era 0,9, y el gradiente medio es más de 10 milímetros de mercurio y este paciente tiene 11. Entonces, ¿qué severidad tiene la estenosis? Es una estenosis mitral severa. ¿Por qué? Por el área y por el gradiente medio. ¿Está bien? Y lo otro era que la mayoría preguntaba, era el punto 5, ¿cómo hago para calcular la presión sistólica de la arteria pulmonar? Bueno, para hacer el cálculo de la presión sistólica de la pulmonar necesito dos cosas. La presión del ventrículo derecho más la presión de la aurícula derecha. Como el ventrículo derecho está en contacto directo, en el medio tiene la válvula pulmonar, pero está en contacto estrecho con el circuito pulmonar, si yo obtengo esas dos presiones, la del ventrículo derecho y la aurícula derecha, la sumo y voy a obtener la presión pulmonar. ¿Cómo obtengo cada una de esas dos presiones? Si recuerdan, esa es la cuantificación, Andrea les puso esta diapositiva. Entonces, yo voy con el Doppler continuo y me paro en el 4 cámaras a nivel de la altura de la válvula tricúspide. Entonces obtengo una señal de insuficiencia tricuspidia, me paro en el punto máximo de esa señal y el equipo me dice, esta señal, que estoy a nivel de la válvula tricúspide, tiene 77 milímetros de mercurio. Eso se toma como que es la presión del ventrículo derecho. Dijimos, para la sistólica del pulmón necesito ventrículo derecho, a través de esto, de la insuficiencia tricuspidia, y la de la aurícula derecha. La aurícula derecha no la puedo medir, pero como está en contacto estrecho con la vena cava inferior, voy a ver la vena cava inferior y teniendo en cuenta el tamaño y el colapso, o sea, cuánto se achica con la respiración la vena cava, le pongo un número que ya está predeterminado y se lo sumo a ese valor de insuficiencia tricuspidia. En este ejemplo, Andrea les había puesto que, imaginándonos que este paciente tiene una presión en la aurícula derecha de 10, ¿cuál sería la presión pulmonar? Y bueno, lo que tengo que hacer es sumar 10 a los 77 que puso a través de la señal de insuficiencia tricuspidia. O sea, este paciente ejemplo tiene una presión sistólica de la arteria pulmonar de 87 milímetros de mercurio. Esa es la respuesta. Yo acá les puse cómo calculo la presión sistólica en la arteria pulmonar a través entonces de la regurgitación de la tricúspide en 4 cámaras, me paro y obtengo el pico de ahí, perdón, está cerrado, está. Ya estoy,
Ahí está. Entonces, el cálculo de la presión pulmonar, sumo la presión del ventrículo derecho más la aurícula derecha, la presión del ventrículo derecho a través de la regurgitación de la tricúspide, y la de la aurícula derecha a través del análisis de la vena cava. En este ejemplo, fíjense, de insuficiencia tricuspidia, el pico tengo 31, la midió 2 veces, una vez acá y otra acá. Entonces, 31 más el análisis que yo haga de la vena cava inferior. Supongo que esto ya lo habrán visto, pero se los recuerdo. Como Poné dije, share screen, Lucas, que no se ven las imágenes. ¿no se ve? No, yo no veo nada, ¿eh? Se ven las carpetas, profe. Las carpetas de su ¿Qué es esto? computadora. Ahí va, ¿eh? Vamos a cerrar todo. Se tiene la función de compartir pantalla cuando la primera compartida está cerrada. Ajá, se cerró. Ahí va. Ahí está. Sí, profe, se ve. Bueno, entonces. Yo no veo nada, ¿eh? ¿No? No, hay una sombra acá, dice Lucas, está compartiendo pantalla, pero no lo veo. ¿El resto lo ven o? Sí, se ve, profe. Es un cuadrito Sí. del valor que asignamos a la vena cava inferior según para sumarle la presión, para sacar la presión pulmonar. Seguramente lo habrán visto, pero recuerden entonces, la presión del ventrículo derecho a través de la insuficiencia tricuspidia, la presión de la aurícula derecha a través del análisis de la vena cava, según el tamaño y el colapso. Si la vena cava mide menos de 21 milímetros y colapsa con la respiración, se achica más del 50%, yo le tengo que sumar 3. Si mide menos de 21, pero no colapsa menos de 50, le sumaré 8. Si mide más de 21 y colapsa normal, le sumaré 8. Y si colapsa menos de 50 y mide más de 21, o sea, está grande, algo le está pasando, le asignaré 15 o directamente 20. O sea, que a esta señal que yo obtuve con la insuficiencia tricuspidia, que en este ejemplo era de 31, yo voy, miro la vena cava, el tamaño que tiene, más o menos de 21 milímetros, y si se achica o no, con la respiración, colapsa más o menos de 50, le asigno 3, 8, 15 o 20, y le sumo a estos 31 que tenía acá. Con esos dos números, digo, la presión sistólica pulmonar es tanto. Si este paciente hubiera tenido una vena cava chica, o sea, menos de 21 milímetros, y que colapsaba normal, yo le sumaré 3 o 5 milímetros de mercurio y diré, este paciente tiene una presión sistólica pulmonar de 34 milímetros de mercurio si le sumé y vi que la vena cava inferior estaba normal. Esa es la forma de calcularlo. Entonces, en el ejemplo de Andrea, teníamos la señal de insuficiencia tricuspidia, que ya tenía 77, y ella en el enunciado le puso, como no les puso diapositiva de la vena cava, ya les dijo que el paciente tenía una presión de aurícula derecha de 10. Entonces ustedes tenían que sumar a los 77, sumarle 10 directamente, porque ella les evitó poner una diapositiva de la vena cava para que ustedes la analicen. Así que la respuesta en esa, ¿qué presión pulmonar sería? Sería 87, ¿está bien?
Esa es la forma de calcularla. Necesitamos esas dos variables y sumarlas. Eso es lo que preguntaba la mayoría. Ese sería el práctico más o menos. No mucho más. ¿Me escuchás, Andrea, no? Sí, escuchar sí, pero no pude ver las últimas diapositivas porque me aparece Qué raro. una leyenda que dice que la estás compartiendo, pero toqué todos los botones y no la pude ver. Bueno, igual era una diapo de esa que te digo. Sí, Era para sí, que sí, vean, entendí todo, sí. para que vean ellos que preguntaban mucho cómo se calculaba. Bueno, hasta acá estamos. No sé si tienen, bueno, les puse lo del práctico para que les quede más o menos y lo puedan entender un poco más, además de la clase que nos tocaba hoy. No sé si tienen alguna otra pregunta o algo. O Andrea, ¿querés hacer algún comentario? Yo, profe, tengo una pregunta. Sí, Respecto a lo del score de Wilkins, sí. bueno, yo justo estaba hablando con una amiga, estábamos complicadas con eso, que nos cuesta, por ejemplo, mirar la imagen y decir, bueno, esta valva mitral está engrosada o está calcificada, ese tipo de cosas como que a la vista de la imagen todavía como que ni ahí, yo creo que lo veo todo igual todavía. Está bien, está bien. Lo que primero tenés que ver es, obviamente, para ver si el paciente tiene estenosis mitral, o sea, si tiene una estrechez de la válvula, lo vas a tener que ver en movimiento en general, al video, ¿viste? Muchas veces con la foto congelada es difícil, salvo que yo te dé una foto congelada de una apertura con la válvula en domo, o en palo de hockey, o como quieras de llamarle vos, y entonces yo ya sé que va a tener estenosis mitral. Después, para el cálculo del score de Wilkins, de esas 4 variables que vos tenés que analizar, muchas veces también necesitas tener el video en movimiento. A veces con la foto se te puede complicar. Y a la vez necesitas experiencia para darle, imagínate, entre 1 y 4 puntos. Hay algunos que le vas a mostrar una válvula mitral reumática y te van a decir que tienen 8 y después le va a mirar otro operador y te va a decir que tiene 7, ¿entendés? A veces hay grises, no es todo tan exacto como para que ustedes por ahí se Sí, enrosquen de de eso. todas maneras, era para que más o menos hagan el ejercicio de pensar en esas 4 variables y le asignaran algún número. No necesariamente tiene que ser el número exacto, correcto, no es cuestión de acertarle, digamos, al score, por eso no es necesario poner el número en el ejercicio, pero sí para que fijen cuáles son los 4 parámetros que se miran y que más o menos de las fotos puedan obtener, digamos, se ve ahí que abren domo, que está bien engrosada, que tiene engrosamiento del aparato subvalvular, eso en la foto se ve, no necesariamente ponerlo en movimiento, pero digamos, lo importante de esto es que fijen los parámetros que hay que mirar y más o menos se hagan a la idea de que esa válvula no es normal, ¿sí? Sí, profe, lo que pasa es que en la imagen, te juro y te soy sincera que para mí yo no me daba cuenta. Sí, yo no la puedo compartir desde acá, pero por ahí, Lucas, si tenés el ejercicio, ponelo en pantalla, así lo pueden ver y más o menos describilo. Yo no sé por qué no me muestra tu pantalla. Justo esa diapositiva no la puse, no la saqué. Tendría que abrir Classroom y buscarlo, no tengo bajado el práctico. Y yo no, por ahí si me podés habilitar a compartir, lo puedo compartir yo desde acá. A ver. ¿Alguna otra pregunta mientras? Que vamos charlando. Sí, profe, yo. Sí, eh, eso también, o sea, también con lo de, bueno, lo de Wilkins, sí. para lo de calcificación, que en el cuadro decía un brillo. Eso no lo conecto todavía, no sé bien en dónde me tengo que fijar. No, eso se refiere a la intensidad en el blanco. Todo lo que veas por Bien. ecografía, viste que decimos está calcificado, está hiperrefringente, está brillante, se refiere a la escala en color blanco. Cuando más blanco uno hace apreciaciones de eso. Pero bueno, necesitas algo de experiencia para saber si le vas a poner lo mismo, viste, te digo, a veces 3 o 4 puntos. A veces para ver eso necesitas algo de experiencia. Sí, lo que podés a veces medir el engrosamiento que es una de las variables, el engrosamiento de la válvula, que también se da porque está muy calcificada. Cuando más calcificada, más gruesa está. Ah, gracias, porque eso no Lo tengo lo acá. había conectado.
Lo tengo acá, Lucas, si querés, para poder compartirlo me tenés que habilitar vos como anfitrión o algo así. Ahí voy. Compartir sonido. Por ahí también lo que nos pasa, por lo menos a mí, es que se hablan de cosas que se ven y por ahí yo al no tener experiencia, no las veo y me es re difícil darme cuenta yo sola qué es lo que tengo que estar mirando, qué es lo que tengo que ver. Entonces también se hace difícil, pero por la condición esta, porque también yo creo que estando en una clase es mucho más fácil, una clase normal. Sí, eso Y nos pasa a todos. es así, es igual. Es difícil, la materia no es fácil, hasta que más o menos uno entiende todo, a todos les pasa lo mismo, pero sí es cierto que se facilita mucho cuando nosotros estamos ahí para mostrarles y explicarles en vivo. Muchas veces inclusive usamos el pizarrón y tratamos de hacer todo para que todos entiendan, que todos terminen entendiendo, y sí, de esta manera es más difícil, es lógico, es igual. ¿Pudiste, Andrea? Profe, me parece que tiene que dejar de compartir la pantalla uno para que pueda compartir otro. Bueno, porque ya supuestamente la habilité. Ahí está. Ahí está Andrea. A ver, ¿ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, Sí. fíjense, yo acá con el cuadradito les voy a mostrar. Fíjense que no solamente está calcificada la mitral y engrosada, sino que también tiene afectación de la válvula aórtica. El tema del brillo, en realidad lo que nosotros vemos acá es este blanco, lo que vemos bien blanco, que tiene a veces, acá lo podemos ver, la sombra acústica, que hace como un cono de sombra en lo que es posterior. Imagínense que el transductor está acá en la punta, entonces va a emitir ecos que van a, digamos, toda la energía acústica va a ser absorbida por acá por el calcio, y entonces detrás se va a generar un cono de sombra. Entonces nosotros acá vemos la apertura en domo, vemos que está engrosada la válvula, que tiene calcio, que es esto blanco que nosotros vemos, y ya se puede ir viendo acá que el aparato subvalvular, que en lugar de ver unas tiritas que son las cuerdas tetinosas, No se ve lo que está marcando. no se ve, a ver, a ver si me permite. Lo que pasa Se es que ve al la estar, imagen y no lo que marca. claro, lo que pasa es que al estar acá en derecho sí me va a dejar, a ver qué macana, porque no me permite poner acá, a ver, un puntero, pero por ahí me va a anotar acá, Spotlight. A ver, ahí a ver, ¿ahora lo ven? ¿Este puntito rojo lo ven? No, ¿Hola? profe, no se ve. No, no se ve. Ah, pues me dice acá, me está mostrando un spotlight y como que es un punto rojo, no lo puede, a ver el mouse. Ahí veo el mouse, sí lo veo yo. No ¿El sé. mouse lo ven? Ahora sí, Sí. Sí, con el mouse sí. Y el Bueno, mouse, sí. perfecto. Esto es todo lo blanco del calcio que les estaba mostrando, y este es el cono de sombra posterior. Fíjense que tenemos apertura en domo, parece que fuera digamos, un gorro de los cardenales, ¿sí? Una mirra, ¿vieron lo que tienen los curas en la cabeza? Fíjense que parece la misma gorrita, con el engrosamiento acá del aparato subvalvular. Es lo que podemos ver en esta imagen, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a la siguiente, muestra el modo M. Fíjense que en lugar de ver una línea nada más con su línea oponente, que es la habitual de la válvula mitral, vemos una masa de ecos, una apertura que tiene como una pendiente, que si bien no es homologable al Doppler continuo, lo que nos dice es que la válvula tiene una restricción en su apertura. ¿Qué es lo que pasa primero? Lo primero que pasa cuando tenemos estenosis mitral es que la valva posterior va a perder el movimiento oponente,
que en este caso todavía lo tiene, pierde primero el movimiento oponente, se pone como una línea lisa, y cuando empeora la estenosis mitral, ambas valvas se van a mover como en conjunto y va a aparecer un movimiento concordante de la valva posterior que le pone el sello de estenosis mitral severa. Pero fíjense qué masacote de ecos tenemos, tanto en el cierre como en la apertura en diástole de la válvula mitral, ¿sí? Y en la siguiente, si nosotros miramos, tenemos calcio, tenemos la misma apertura, con una válvula que está muy engrosada, y fíjense cómo los músculos papilares están como gorditos, entre comillas, y todo el aparato subvalvular, si recordamos que tenemos cuerdas tendinosas que llegan hasta acá, hasta el plano del anillo, fíjense que son mucho más cortitas, entonces tenemos engrosamiento y acortamiento del aparato subvalvular. ¿Esto para qué? Para que vayamos, digamos, pensando en que tenemos una válvula normal. Fíjense también el tamaño de la aurícula izquierda, que está tremendamente dilatada, y entonces eso nos está diciendo que la sangre tiene mucha dificultad para pasar a través de esta válvula, ¿sí? Fíjense acá cómo se ven, si nosotros pensamos en las cuerdas tendinosas, como qué cortitas son entre el músculo papilar y las valvas mitrales, casi no hay distancia, y fíjense que se ven blancas, gruesas. Esto es porque tienen engrosamiento y acortamiento derivados de la afectación reumática que tiene esa válvula. Bueno, Profe, ¿esa vista cuál es? Porque a mí se me complicó bastante. Esta es un 4 diferenciar. cámaras, este es un 4 cámaras con zoom, es la misma vista que esta, ¿sí? Pero fíjate claro, que le pusimos un zoom para ver más de cerca el tema este de las cuerditas y del músculo papilar, se ve todo mucho más cerca. Cuando vos ves que tenés un pedacito, es el zoom de esta misma vista. Lo que hiciste fue sí, agrandar. el trabajo lo pedía, pero no. A mí me parecía que era ventrículo derecho, izquierdo y aurícula izquierda, pero no sabía la vista. No Claro, la en podía esta diferenciar. misma, si vos pasaste el 4 cámaras y le haces este recuadrito acá, es lo que tenés en la siguiente vista, que es el zoom. ¿Sí? Perfecto. Por favor, ¿alguna pregunta tienen? Yo, profe, ahí le mandé que era un trombo, no sé por qué, o sea, lo había leído en el libro, nada que ver, ahora resulta que eran los... Esto que se ve acá es como un matete de músculos papilares que están afectados y engrosados, ¿sí? Claro, sí, ahora sí. Habitualmente, bueno, eso ya lo vamos a ver cuando veamos la clase de trombos, que también tenemos, de complicaciones del infarto. El trombo siempre va a asentar, vos acá no lo ves porque es una foto, pero para que vayas pensando en esto, en una zona que está aquinética, una zona que no se mueve. O sea, sobre una zona de un infarto, por ejemplo, ahí va a aparecer el trombo. Y si hablamos de estenosis mitral, el trombo suele estar dentro de la aurícula izquierda, porque hay mucha éstasis sanguínea, hay mucha rémora, porque la sangre se estanca, porque no puede pasar a través de la válvula mitral. Pero nunca pensar en que podamos tener un trombo en el ventrículo izquierdo, ¿sí? Es muy raro, o sea, tendrías que tener la asociación con un infarto. Claro, sí, está bien, ahora lo entendí. Bueno, perfecto. ¿Algún otro tiene alguna otra pregunta? ¿Les quedó claro lo del trabajo? Sí, qué sé yo, uno que quedan claros, pero bueno, hay que avanzar un montón de conceptos y hay que seguir leyendo. Sí, es una materia que lamentablemente, o sea, la interacción con nosotros es muy importante. Yo ya hablé con uno de los chicos que rota conmigo para que me dé una mano para poder grabar una clase, o sea, una ejecución de un eco lo más completo que pueda para que ustedes vean cómo nos manejamos, cómo hacemos los controles, cómo tocamos las cosas. El tema es que nos está costando con el ángulo para poder grabar todo, el teclado, el paciente, que bueno, en este caso va a ser Leo, la pantalla para que ustedes puedan ir viendo todo lo que hacemos, o sea, dónde tocamos los controles y lo que se modifica cuando nosotros lo tocamos, pero la verdad que es bastante laborioso porque bueno, hacer un eco completo también es bastante largo, así que bueno, vamos a ver si este sábado vamos un rato más temprano y podemos intentar grabar.
Estaría bueno porque sí es muy, muy difícil interpretar estas imágenes. Sí, sí, es muy difícil, eso lo tenemos Yo en le soy claro. sincero, para mí esto era 2 cámaras apicales, es lo que vi. Ahora, Claro, bueno, lo que pasa es que es muy parecido, lo único que te queda es que tenés músculos papilares de un solo lado, que si fueran 2 cámaras tendrías un músculo en una pared y otro músculo en otra, es la única diferencia, pero bueno, esto lo que hace es mostrar un zoom, no fue intencional, simplemente quería que tuvieran un acercamiento de la válvula mitral para ver lo del acortamiento y engrosamiento del aparato subvalvular, nada más, no para torturarlos con las vistas. no, está bien, le agradezco. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Profe, respecto a la valvuloplastía, Sí. Yo creo que leí que no es, por ejemplo, que el paciente tenga 16 puntos relacionado con el score de Wilkins. Sí. Como que no es contraindicativo a una valvuloplastía. ¿Eso estaría bien o...? Mira, el tema es el siguiente. La indicación de la valvuloplastia está directamente relacionada con la factibilidad que vos tenés, porque si vos vas a ir y le vas a meter un balón que va a rasgar la válvula, y esa válvula tiene mucho calcio, la válvula se va a romper y va a quedar inmediatamente con insuficiencia severa, por ejemplo. Entonces, sabemos que si tenemos un score de Wilkins de menos de 8, no tenemos calcio habitualmente, entonces sabes que la factibilidad de hacer una valvuloplastia es alta. Entre 8 y 12 depende de cuáles sean los componentes, o sea, si vos tenés 4 puntos en calcio, ahí ya está complicado. Y una de las características más importantes que nosotros los cardiografistas valoramos es que no tenga calcificación en las comisuras, las comisuras son como los bordes nuestros de nuestros labios donde se unen. Imagínate que si eso tuviera una cáscara, algo muy duro, si vos intentás dilatarlo, en lugar de lograr que se abra y permita el paso de la sangre, lo que vas a lograr es que eso se rasgue y digamos, se rompa y entonces a partir de ahí te aparece una insuficiencia severa. Entonces es muy importante el tema de ver cuáles son los componentes cuando estás entre 8 y 12. Por encima de 12 puntos, la verdad que ninguno de nosotros indica o trata de hacer una valvuloplastia porque la chance de éxito es muy baja y la chance de complicaciones es muy alta. Entonces tratamos de no hacerlo. Yo la verdad que por encima de 12 y siempre discutiéndolo con el hemodinamista, que es el que va a poner el balón, imagínate que ese balón se le hincha presión, cuando tenés mucho calcio puede romper la válvula. Y la otra cosa que contraindica, digamos, la valvuloplastia es la presencia de insuficiencia mitral significativa. Significativa, ¿qué significa? Moderada, severa o severa. Cuando tenés mucha insuficiencia mitral, tampoco está indicada la valvuloplastia. No sé si es clara la respuesta. Sí, porque yo he leído que por más que estuviera entre 2 y 16, no era contraindicativo, digamos. Así que nada, me quería sacar esa duda. Ya te digo, como contraindicación absoluta no, pero en la práctica por encima de 12, o sea, 12 ya te está hablando de que tenés mucho compromiso, o de la válvula, o del aparato subvalvular, o que tenés más calcio del que necesitas. Ahora sí. ¿Sí? Sí, profe. Profe, perdón, yo la anomalía de Einstein. Sí, te estoy escuchando mal. ¿Ahí me escucha bien? Sí, ahí te escucho bien. Le decía que tengo una duda con la anomalía esa de Einstein. A ver, decime. No, que me quedé en cardiopatía congénita y no entendí bien eso. Bueno, el tema es que lo que pasa es que habitualmente, o sea, una o dos de las valvas o las 3 valvas tricuspidias lo que tienen es una implantación más baja. ¿Eso qué significa? Que van a estar más hacia la punta del ventrículo derecho y una parte del ventrículo derecho va a pasar a pertenecer a la aurícula derecha. Nosotros le llamamos atrialización del ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, las valvas van como pegadas al septum interauricular y a la pared lateral, tienen como unas banditas que las pegan a las válvulas, y vos ves que la superficie que te queda de válvula está muy cercana a la punta del ventrículo derecho,
¿sí? Y con una apertura que es muy restringida. Son válvulas que tienen siempre un grado de estenosis y en general también un grado de insuficiencia que puede tener desde leve hasta severa, ¿sí? Es una patología que, bueno, se asocia con muchas arritmias supraventriculares, se asocia con cianosis, a veces está asociada también a una comunicación interauricular. Es, digamos, una patología que, o sea, tenemos que conocer porque muchas veces ese diagnóstico lo hacemos en la vida adulta. Son pacientes que van a hacerse un eco porque tienen arritmia y resulta que te encontrás con un Epstein. Hay varios grados, o sea, Epstein es para hablar un rato largo, o sea, de acuerdo a cuánto del ventrículo derecho pertenezca a la aurícula derecha, es el grado o el tipo de Epstein que nosotros tenemos. Son 4 grados, pero bueno, eso a ustedes no les interesa. Lo que sí tienen que saber es que las valvas van a estar como adheridas, que la diferencia entre lo que es la implantación de la válvula tricúspide y la mitral va a ser muy superior a 8 milímetros por metro cuadrado de superficie corporal, ¿sí? Una de ustedes, chicas, que digamos pesa 50 kilos y mide 1,50, más o menos tiene una superficie corporal de 1,50 m. O sea, estamos hablando de 12 milímetros de diferencia. Si tenemos a alguien que mide 1,70 m y pesa 80 kilos, está alrededor de 2 metros de superficie corporal, entonces, digamos, esa diferencia entre la implantación de la mitral y la de la tricúspide puede llegar a ser de 15 milímetros. De todas maneras, siempre que la implantación es de más de 10 o 12 milímetros, abrimos el ojo porque ya empezamos a pensar en que puede ser un Epstein, ¿sí? Gracias, profe. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Creo que también. A ver. Doctora, una pregunta. Sí. Tengo una duda yo sobre el tema de la presión del ventrículo derecho. O leí mal o interpreté mal. ¿Por qué puede haber leído que el valor normal es entre 18 y 25 milímetros de mercurio? Lo normal es entre 18 y 35, ¿sí? Ya sumándole la presión de la aurícula derecha, ¿no? Por supuesto. Estamos hablando de la presión sistólica del ventrículo derecho, que es suma de la regurgitación tricúspide más la presión de aurícula derecha. Hasta 35 o hasta 34 lo podemos considerar normal, de 35 a 45 leve, 45 a 55 moderada, y por encima de 55 a 60 ya la hipertensión pulmonar es severa. Eso también lo vamos a ver más adelante. Pero Está bien, normal es hasta claro, 34, 35, ¿sí? está bien, yo me desorienté cuando el doctor habló de 77, y pico. Bueno, 77 es una hipertensión pulmonar severa, que es lo habitual de encontrar en las estenosis mitrales severas, ¿sí? Por lo que yo les conté de que si vos tenés a la izquierda con un aumento muy importante de presión en la aurícula izquierda, porque la sangre llega desde los pulmones y no puede pasar al ventrículo porque tenés una restricción a nivel de la válvula mitral, se van a dilatar las venas pulmonares, que va a aumentar la presión en las venas pulmonares, va a aumentar la presión capilar pulmonar, y si seguís para atrás, va a aumentar la presión en la arteria pulmonar y la presión sistólica del ventrículo derecho, ¿sí? O sea, si vos pensás en que la repercusión de lo que te está pasando a nivel de la mitral tiene una repercusión retrógrada, vas a tener hipertensión pulmonar. Si la estenosis mitral es severa, lo habitual es que tengas una sistólica pulmonar por encima de 50 a 55 milímetros de mercurio. El ejemplo lo que te muestra es una hipertensión pulmonar severa en serio, 77.8 más 10 es 87.8, 87, 88 es severa, ¿sí? Está bien, sí. Bueno, le agradezco. No, por favor. A ver si vamos a ver. Hay bastantes cosas en el chat. A ver, déjenme ver. Profe, Sí, con respecto al punto 5, ¿puede ser que también se pueda calcular, pero solamente con la velocidad, en la ecuación de Bernoulli bonificada? repetime. Que yo saqué la presión sistólica
pero usando solamente la velocidad. Claro, pero si vos usás la velocidad, multiplicás, ¿qué? 4 por velocidad al cuadrado, ¿sí? Claro. Se te da 77, 78. Pero a Sí. eso la tensión de la derecha para la metálica del ventrículo derecho. Sí, se la sumé, pero lo calculé usando solamente la velocidad, no le sumé directamente al número que te daba la presión de la aurícula. Es Está lo bien, mismo. es lo mismo porque lo que hace el equipo es calcularlo, lo que hace es 4 por velocidad al cuadrado y te da los milímetros de mercurio que tenés en la foto. Si vos a eso le sumás 10, te da eso, 87, 88, que si vos usás Bernoulli modificada, te da lo mismo. Sí. Perfecto. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Estoy mirando acá el chat, mientras están ustedes ahí en línea. No, ya no veo más preguntas acá. Están todo lo que han preguntado lo estamos contestando. ¿Tienen alguna otra duda? O si no, nos vemos la próxima clase. Acá tenemos un mensaje nuevo, a ver. Los valores que se suman en diferentes casos, y bueno, lo que mostró Lucas en cuanto a sumarle el tema de los 8 milímetros de mercurio. En realidad, bueno, las guías dicen 8, pero nosotros lo que hacemos en la práctica es, si la cava colapsa y no está dilatada, le sumamos 5, si está dilatada pero colapsa, le sumamos 10, y si no colapsa y está dilatada, le sumamos 15 milímetros de mercurio. Eso en la práctica diaria, y bueno, a veces cuando tenemos cavidades derechas muy dilatadas, una cava muy dilatada que no colapsa, hemos llegado a sumar 20, que es lo que se hacía antes. Ahora ya, o sea, el máximo que llegamos a sumar es 15.